Bueno, lo venimos hablando reiteradamente. Se puso fin a la emergencia sanitaria. ¿Qué se sabe sobre sus efectos? ¿Qué pasa con el uso del barbijo, que pasó a ser una recomendación? ¿Qué pasa con el famoso derecho de admisión? Todas estas dudas nos las vamos a sacar con el abogado experto en Derecho Público, Pablo Schiavi. Bienvenido, Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto volver a estar acá en el programa con ustedes. Un gusto recibirte. Bueno, tenemos muchas dudas. Muchas preguntas. No sé si lo más importante, pero lo que más preocupación y dimes y diretes ha generado es el tema del uso del tapabocas, si lo puedo usar, si puedo no usarlo, etcétera, etcétera. Se ha explicado que con el fin de la emergencia sanitaria ya no es obligatorio, tampoco lo era en todos los ámbitos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera nos lo habíamos autoimpuesto así. Ahora es recomendado su uso y el que no, no. El tema, la duda es en, por ejemplo, lugares de trabajo. ¿Qué pasa si una empresa, una institución decide que igual sus trabajadores deben usar tapabocas? Bueno, ahí tenemos primero un poco para contextualizar, o sea, en estas semanas lo que hubo primero fue un cese del estado de emergencia sanitaria. Nosotros durante mucho tiempo hablábamos como si la emergencia hubiese terminado y de hecho recién terminó en estos días. Eso implica, por un lado, como bien dice la palabra, el cese, y por otro lado también la continuación de algunas medidas de prevención, de cuidado, porque tampoco vos por decreto de un día para otro vas a ir de vuelta a la página. Lo que se hace es ceso el estado de emergencia sanitaria como correspondía por el Poder Ejecutivo y ahora entras en un terreno de recomendaciones donde también empieza a jugar y mucho la responsabilidad de cada uno. Eso por un lado, y después está la parte de lo que son las empresas públicas y privadas de qué hacen con sus empleados o con sus funcionarios. Algo que parece lógico, a veces no es tan lógico, y más cuando tenemos niños, es si tenés un niño que está resfriado con síntomas, no lo mandes a la escuela, o si tú estás resfriado con sintomatología, evita ir a trabajar. Eso pasó siempre. El tema es que con la pandemia como que nos cuidamos más. Y también lo que yo he visto en estos días, que justo estuve en el exterior también, es que hay como, nos está costando a veces sacarnos el tapaboca. O sea, como que la costumbre durante 2 años, que fue mucho tiempo, estamos hablando de más de 24 meses, muy complicados para el país, para muchas familias, para mucha gente, ahora como que te cuesta entrar ayer a hacer una compra en un supermercado y sacar el tapabocas porque durante 2 años lo usaste, así como también te costó ponértelo cuando te dijeron sin tapabocas no entras. O sea, estamos un poco en ese camino del medio todavía. Hay confusión, pero me parece que lo importante, y lo hablábamos con Lore hace un ratito nada más, es el tema de las dudas sobre el derecho de admisión, que creo que casi todos lo tenemos incorporado, pero estaría bueno saber los alcances legales que tiene el derecho de admisión, porque es lo que se ha puesto sobre el tapete en estos días para decir tal comercio, tal empresa tiene derecho a decir yo quiero seguir exigiendo el uso del tapabocas. Claro. Entonces me parece que los límites legales de eso, hasta dónde se le puede exigir de forma obligatoria y hasta dónde es una recomendación. A ver, como bien dice Magdalena, o sea, el derecho de admisión existe en nuestro país y en varios países y es normal que así exista. Lo que el derecho de admisión no puede ser interpretado de una forma que sea totalmente indiscriminada o discrecional de la empresa privada y menos pública. Entonces ahí lo que se trata de buscar es que tenga un sustento legal. De hecho, el sustento legal para que hasta el momento nos exigieran entrar a un shopping con mascarilla, a un supermercado o a cualquier lugar privado cerrado, era este decreto que después también fue modificado. O sea, vos tenías un marco normativo que amparaba a la empresa a decirte sin tapabocas no entrás. ¿Por qué podía tener una sanción, una multa? No, o sea, más que multa era el hecho de que las empresas se agarraban de algo para decirle a una persona que no ingresa a un lugar. O sea, acordate que por más que sea privado, no deja ser de ingreso público. Un shopping es privado, pero vamos todos. O sea, otra cosa es tu casa. Vos en tu casa, digo, sin tapabocas no entrás y sin tapabocas no entrás. Pero cuando son lugares privados o públicos, es otra cosa. Claro. Y el decreto este que cayó, porque el decreto cayó, fíjense que el decreto este de esta última semana dice, déjese sin efecto el decreto. O sea, lo barrió, técnicamente hablando, ¿no? Obviamente. Entonces ya ahora la empresa no tiene que agarrarse para obligarte. Sí te puede recomendar o te puede decir te agradezco si lo puedes usar. Eso es una cosa. Ahora, entiendo que no te podría impedir el ingreso si vos te negás a usarlo. De hecho, ayer hubo un audio que se viralizó. De una mujer, todavía no había, lo que pasa es que todavía no se había firmado el cese de... No, pero hay otro en el que sí, hay en cadenas más chicas, en cadenas más grandes, que han circulado a través de redes. O sea, esa cadena de supermercados, por ejemplo, si está sin tapaboca, ¿te puede prohibir el ingreso estando sin tapaboca? Yo, por ejemplo, ayer entré a esa cadena de supermercados sin tapaboca y nadie me dijo nada. O sea, no te pueden impedir, pero te quiero decir que era el único que andaba sin tapaboca. O sea, todos, ya sea los empleados,
y los clientes estaban con tapabocas. O sea, y después me lo puse porque digo, bueno, está. Pero era, a ver, nadie te puede impedir el ingreso. Lo que tenemos que evitar es situaciones como de trabajadores, sobre todo, que sea un trabajador que está trabajando que te diga ponértelo. O sea, si la empresa erróneamente no quiere que entre nadie con tapabocas, que te lo digan en la puerta y no cuando estás adentro, para evitar este tipo de situaciones que obviamente no... O sea que no te pueden obligar, creo que eso es lo principal. No te pueden obligar, pero insisto, a ver, ayer yo estuve y en más de un lugar y la mayoría de las personas estaban con tapabocas sin ser obligatorio, insisto con eso, nos está costando dejarlo. También sí, bueno, está el tema la recomendación de profesionales es que todavía lo usemos en lugares cerrados, ¿no? O en el transporte público. Voy quería poner dos ejemplos distintos. ¿Qué pasa en el transporte público, donde puede haber un poco de condena social o algún encontronazo, porque es un lugar más pequeño, donde las personas no pueden guardar distancia social, que tampoco ya está, ¿no? Cayó con el decreto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un comercio más pequeño, donde el dueño, por ejemplo, no sé, de un supermercado chico, es inmunodeprimido y prefiere, por resguardar su salud, que todos los que entren tengan tapabocas? A ver, ahí lo importante es, si nosotros como personas, para ir al lugar que querramos ir, queremos ir con tapabocas, nadie te puede impedir entrar de tapabocas. Eso es lo primero. O sea, si yo quiero ir al estadio de tapabocas, quiero ir al shopping de tapabocas, quiero venir al canal de tapabocas, quiero aparecer en cámara de tapabocas, nadie me puede decir, sácatelo. Exacto. Después, de pensar en casos puntuales, yo creo que acá tenemos que ver la generalidad. Y la generalidad es hoy que el tapabocas ya no se exige más. Por ejemplo, yo estuve los otros días fuera del territorio y, por ejemplo, en Francia hoy se liberó completamente, pero un poco más rígido que acá. Por ejemplo, todo lo que es transporte público y hospitales y sanatorios, sin tapabocas no entrás. Seas paciente, acompañante o médico. Lo mismo en el transporte público, o sea, no entrás. O sea que está en un paso en un intermedio nuestro. Claro. ¿Para eso es que necesitaríamos como un nuevo decreto? No, tendrías que haber dejado el mismo decreto y excepcionar tales actividades que no se hicieron. O sea, vos tomabas el decreto vigente y decías, salvo para transporte público, salvo para que allí lugares debería comerciales. seguir siendo obligatorio. Que ahí hubiese seguido siendo obligatorio. Después tenés, por ejemplo, España, que está como nosotros antes del decreto. Tapabocas en todos lados, tiendas, comercio, transporte público. Y después, a nivel de, por ejemplo, lo que son vuelos internacionales, aeropuertos, incluso Uruguay, y también los vuelos, dentro del vuelo, sigue con el tapabocas. Porque acuérdate que ahí lo que rige es la bandera del avión, entonces va a depender de eso. Pero mira qué buen ejemplo nos trajiste. En el aeropuerto de Carrasco, ¿es obligatorio entonces? Yo entiendo que no. ¿Tapabocas? Una vez que te bajás, no. Y no es territorio nacional, todavía sigue siendo territorio nacional. ¿El qué, perdón? El aeropuerto. No, el aeropuerto no, pero el avión, la bandera. El avión sí. Por ejemplo, presenciamos, fue algo bastante también, al ingreso de un vuelo de Iberia que llegaba a Montevideo, bastantes líos entre viajeros que venían a Uruguay con los trabajadores de Iberia que decían, no, en Uruguay ya no piden nada más, pero ojo, en Uruguay siguen pidiendo. Hoy no te piden lo que se pedía hasta hace unos días, que era que vos tenías que tener un test de 24 a 72 horas, pero si no tenés la pauta completa de vacunación, tenés que tener un test. Y ahí estaban los líos, entonces la gente decía, no, en Uruguay ya no piden nada más. Y le decían, no, en Uruguay sí piden. Sí. Y aparte vos, para subirte al avión, que en este caso es bandera española, te seguís rigiendo por la ley de la bandera y no la del país. Cuando te risa, entras al aeropuerto y si querés te sacás. O sea, hoy, no, hace unos días. O sea, es todo muy... Sí, todo muy cambiante y también apelando un poco al sentido común, ¿no? Exacto. Pero bueno, siempre vienen estos momentos que nos generan también dudas, ¿no? Ahora, yo creo que en base a lo que mencionabas vos de ese audio que estuvo circulando y de situaciones puntuales que se puedan generar, como la prohibición, yo vi, ya estando el decreto vigente, locales donde te pedían que te pusieras el tapaboca. Si ahí yo digo, no. Bueno, ahí tenés, en principio, ellos no te pueden exigir usarlo. Te pueden decir, sí, Magdalena, ¿no te animás a ponerte tapabocas? Y vos decís, no me voy a pelear porque voy a comprar una coca y me lo pongo y compro, o me doy media vuelta y me voy. Para también saber el alcance que puede tener el accionar de los trabajadores, ¿no? Que son los que, en definitiva, quedan expuestos a esta época de acostumbramiento, ¿no? Eso es lo que yo decía, o sea, en el caso de que la empresa entienda que, más que una recomendación, está exigiendo eso, tiene que ser alguien, un cargo
que se haga cargo de eso y no dejar a los trabajadores que están trabajando encima discutiendo con el público que usaron el tapabocas. No, por ahí ya hubo esta intervención, se llamó a la policía, Claro, que las personas no quieren... Me parece que hay que evitar ese tipo de situaciones. Está claro que ya, yo no soy alguien calificado desde el punto de vista científico médico para hablar del tema, pero hemos escuchado a reconocidos médicos y científicos nacionales que han dicho que estas medidas ya se justificaban, que la foto actual lo justificaba y obviamente estamos entrando ojalá que sea la transición final para que esto ya no tengamos que seguir hablando de tapabocas en ningún lado. Igual creo que la costumbre del tapabocas, si lo ves en lo personal, en muchos ámbitos creo que se justifica y creo que el año pasado decían, me acuerdo, en un momento que habían bajado los casos de COVID, todos los que eran gripes comunes y todos, o sea, otro tipo de enfermedades virales de temporada habían descendido drásticamente porque la gente usaba tapabocas, pero ya queda en la responsabilidad de cada uno de quitárselo. Lo que tenemos que evitar es choques entre personas, de usarlo o no usarlo, porque ya hoy no hay obligación. Esa es la realidad. Pablo, ¿qué otras implicancias trae la caída de la emergencia sanitaria? En el inicio también había dudas, por ejemplo, con beneficios económicos que finalmente se aclaró que continuaban, por ejemplo, el seguro de paro especial, algunas partidas para las personas que fueron más afectadas por la pandemia. Pero ¿qué otras implicancias trae? Bueno, también yo creo que otra cosa bien importante es todo el impacto que va a tener a nivel de la educación después de Semana de Turismo, o sea, después de Semana Santa, donde prácticamente se eliminaron las cuarentenas, se eliminó el tema del uso obligatorio de tapabocas también para los profesores y maestros. La Universidad de la República el otro día publicó también que ya, salvo situaciones de mucha aglomeración, ya no se usa más el tapabocas en la facultad. Yo hasta una semana entraba a la facultad a clase y, o sea, ya igual había cedido un poco, pero seguía siendo obligatorio. Ya a partir de después de esta semana ya no se va a exigir más. O sea, tanto la educación como la economía empiezan a tratar de volver a la era antes de aquel 13 de marzo del 2020. O sea, la gran duda cuando se hizo el anuncio público por el presidente, que me consultaron, era, bueno, vamos a ver, una cosa es el anuncio público, político, y otra cosa después qué se escribe en el papel. Y en el papel, que es el decreto, quedó claro que el decreto caía al 100%, sin perjuicio de que el mismo decreto dice que se van a continuar con medidas preventivas, de control, estrategias que estaban en curso, que de hecho hoy, también gracias un poco a las redes sociales, que todo se conoce de primera mano, venía viendo hace un ratito en el propio Twitter oficial del Ministerio de Salud Pública, están publicadas cuáles son las recomendaciones que recién conversamos y sobre todo está bien que apunten a determinadas personas con determinadas patologías, etcétera, de que es recomendable seguir usando el tapabocas, pero está bien detallado, está público, es de acceso libre, o sea, está bueno también leerlo para ver cuál es la pauta que hoy Salud Pública está aconsejando, yo diría en esta transición hacia que esto termine de una vez por todas. Obviamente la pandemia no se termina ni por una ley ni por un decreto, pero está bueno que el derecho, o sea que la regulación acompañe el momento y la foto que tenemos hoy. Claro, el tema, claro, es que uno piensa en que el virus no desapareció, sigue la circulación. Ayer, de hecho, lo señalaba la pediatra que nos acompañó. El tema de los hospitales es un tema polémico, sí, ¿no? Y que no, como a diferencia de España, que se en el transporte es obligatorio, sí, no podés subir, en los hospitales si alguien pretendiera ingresar, nadie lo puede frenar tampoco a la puerta y decirle no puede ingresar sin el tapaboca. Claro, a ver, ahí entramos en la discusión de... Nosotros no participamos obviamente en las discusiones de por qué sí, por qué no. Yo te digo lo que pasa así en otros países, por ejemplo en Francia, donde dijeron, bueno, bárbaro, tapabocas se acabó en todos lados, salvo que la persona quiere, y de hecho vos veías lugares que la gente sigue usando, menos hospitales públicos y transporte público. Obviamente esa no fue la solución que se adoptó en nuestro país. Entonces hoy yo no tengo en el decreto excepcionado entrar al hospital o al sanatorio y que me exijan el tapabocas. Eso no está. Queda en cada uno. Lo que sí no te pueden prohibir es exigirte tapabocas para entrar. Y si vos querés entrar a tapabocas, tampoco te lo pueden prohibir. Pero no te pueden parar en la puerta y decirte, no, ponete tapabocas. Claro, o sea, legalmente en ningún lugar, en ningún comercio nos pueden exigir el uso de tapabocas ahora. Hoy no. Hoy en día no. Sin embargo, cuando uno va a entrar a un comercio grande, sobre todo si estás de gorro y lentes, te piden que te lo saques, ¿no? ¿No es medio lo mismo y es una contradicción? Bueno, a ver, ahí lo que tenés, siempre cuando vos le impedís, o sea,
tomás medidas para evitar el ingreso de determinadas personas por la razón que sea, que es el derecho de admisión, tiene que estar regulado. Ahí, en el caso que planteás, se esgrimen razones de seguridad. O sea, hay cámaras de videovigilancia, entonces, si yo entro gorro y lentes, no me pueden identificar, o sea, no me hacen el reconocimiento facial. En este caso, yo podría decir, usar tapabocas, pero tiene que haber una regulación sanitaria que así me obligue. Bien. Y esa regulación sanitaria que así me obliga cayó esta semana. Entonces ahí, claro, o sea, porque si nosotros vemos ese derecho de admisión como algo, como un vale todo, lo que no... A ver, ¿qué tenés que evitar con el derecho de admisión? Caer en la discriminación de personas, es eso. Bueno, o sea, pero que se aplica eso, ¿no? O no, se aplica. Hay boliches que te dicen, este entra, este no, bueno, vos estás vestido así, no puedes pero entrar. también esa gente que a veces que en forma injustificada se le aplica un derecho de admisión, terminan siendo denunciados esos boliches y terminan siendo multados. O sea, lo que tenemos que evitar es ese uso irracional del derecho de admisión y punto. A ver. ¿Qué alcance legal tiene el derecho de admisión? El derecho de admisión tiene un alcance que está regulado, que es algo reconocido y que está bien que exista siempre que se aplique bien. O sea, si vos... Pero vos decías, por ejemplo, hoy... Los violentos, ¿qué es eso? La lista negra. Es un derecho de admisión. O sea, yo tengo una lista negra que digo, no, mira, este hombre está acá, no te puedo dar la entrada. Razones de seguridad. Esa es una misión. Después, si yo no estoy, ponele, no estoy en la lista negra, pero concurro alcoholizado a un partido de fútbol, a un espectáculo público, y el guardia o la policía me ven en la puerta... Bueno, pero ahí hay una normativa que te lo prohíbe. Las personas alcoholizadas no pueden... Tenés un amparo. ¿Esa es la diferencia con el decreto que cae ahora, que no tenés un arma legal que diga, bueno, con esto te puedo exigir o no? Claro, lo que vos no tenés ahora, o que teníamos, es un amparo normativo. En el caso de dije el fútbol, sería de seguridad, hay una razón de seguridad, y en este caso habría una razón sanitaria para el uso del tapaboca. Eso fue lo que cayó, y no se excepcionó. Yo cuando fue pública la noticia, yo decía, vamos a esperar, porque claro, todo el mundo opinaba y hablaba, pero a ver, una cosa es el anuncio político que se hizo en su momento, que era obvio que iba a caer, lo que no sabíamos era cómo eso terminaba en el papel. Claro. Porque el decreto que salió puede haber dicho, bueno, excepciónase los hospitales, sanatorios, etc. Pero no lo dijo. Simplemente como que le encomendó el Ministerio de Salud Pública toda esta serie de medidas, pero que son estrictamente voluntarias, no son obligatorias. Pablo, ¿qué pasa con las implicancias económicas, retomando un poquito el tema, y el tema, por ejemplo, del fondo coronavirus, ¿no? Que también era una de las primeras dudas que surgía? Bueno, ya se anunció que se mantiene, pero ¿cuál es el dibujo legal, digamos, que se encuentra para el mantenimiento de ese fondo que financia el mantenimiento de algunas prestaciones? Exacto. El fondo coronavirus, que también fue, yo creo que un resorte bien importante de toda la pandemia, a diferencia de esto, tiene fuente de ley. O sea que ahí va a ser el Parlamento el que determine cuándo termina, cómo termina y qué implicancias tiene. O sea, todo este tema de la emergencia sanitaria, su fuente normativa era un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, Consejo de Ministros, todos los ministros firmaron la emergencia sanitaria y todos los ministros firmaron dejarla sin efecto. En cambio, para vos crear el fondo coronavirus, se necesitó una ley y se necesitó que se aprobara a nivel parlamentario. El decreto no puede meterse... este decreto que de ahora con el fondo coronavirus porque tiene fuente de ley, o sea, por jerarquía de normas es inferior. Entonces eso, que está bien la pregunta, queda abierto a qué diga el Parlamento y hasta cuándo lo va a llevar y, bueno, cómo también lo va a cerrar, ¿no? Porque también en algún momento el fondo coronavirus se va a cerrar, pero no se puede cerrar por decreto, hay que cerrarlo por ley. Bien, o sea la caída de la emergencia sanitaria no implicaba sí o sí la caída del fondo coronavirus. Claro, si bien estaban en paralelo, el decreto del otro día no podía haber dicho déjese sin efecto o poner una fecha hasta abril tenemos fin de abril tenemos el fondo. No, eso como es fuente de ley es el Parlamento el que va a tener que ponerle fecha de... Para pasarlo limpio, más allá que cae el decreto, el fondo puede continuar mientras el Parlamento entienda que es acorde por la situación socioeconómica del país, por lo que fue la pandemia. Exactamente, o sea, a nivel de... A ver, está claro que tampoco puede continuar en forma indefinida, porque en algún momento va a tener que terminarse. Lo que no se puede terminar es por decreto. Hay que dejarlo... Una ley que puede ser un artículo... Cuando hablamos de ley, no es una ley de 50 artículos, puede ser un solo artículo que diga, bueno, que vaya a la ley que creó el fondo COVID y después que diga, bueno, hasta tal fecha y ya está. Pero no puede entrar en el decreto.
Pablo, nos quedan 3 minutitos. Dale. Y quería hacerte consulta Dale. sobre la ley de teletrabajo que se reglamentó recientemente y que, bueno, también genera, obviamente es un paso que será perfectible, pero también genera algunas dudas, como por ejemplo la exigencia o no del tapabocas, ¿no? Sí. Porque el lugar de trabajo ahora en muchas personas es el hogar, ¿no? Exacto. ¿Qué valoración haces de la reglamentación? ¿Qué fortalezas y debilidades le estás viendo? Bueno, en primer lugar, todo lo que es tele, ya sea el teletrabajo, telemedicina, ya llegó para quedarse. Y bueno, esto es un ejemplo más. Lo que se hizo hace una semana fue reglamentar la ley de teletrabajo, que ya tenía bastantes meses. Y creo que, a ver, en principio lo que busca el decreto es bajar a tierra, que es lo que hace un decreto, muchos aspectos generados, regulados en una ley, y regula aspectos bien importantes, como es el tema de, bueno, a ver, qué condiciones tiene que tener tu casa para poder vos decir, bueno, quiero teletrabajar. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no alcanza solo con la voluntad del trabajador de teletrabajar, el acuerdo con el empleador, sino también que vos tengas un lugar o que tu hogar esté en las condiciones dadas para eso, porque ahí tenemos un tema bien importante que en el decreto se tocó poco, pero se hace alguna referencia, que es el tema de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, bueno, quién se hace cargo. Creo que las principales dudas van por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones son para trabajar y cómo se controlan? Porque es ingresar al hogar de una persona. Por ahí vienen, ¿no? Exactamente, sobre porque todo las dudas. el decreto ahí habla también de la posibilidad de que la Inspección General del Trabajo visite tu hogar, etcétera. Pero yo lo veo como una forma de que eso sea la excepción, obviamente, y no la regla. Acá acuérdense que el tema de teletrabajo necesita necesariamente un acuerdo entre trabajador y empleador en aquellos casos en los cuales vos ya estabas trabajando en forma presencial y pasaste a teletrabajar. Y de hecho, ustedes si se fijan en páginas donde bueno, hay empleos, etcétera, cada vez más son los llamados a trabajar en forma de teletrabajo, o el concepto que aparece en el decreto es el concepto híbrido, que puedo trabajar 3 veces que hay muchas presencial. empresas que lo están haciendo, Sí. reservan un día, van, trabajan y después Exacto. lo hacen desde sus hogares. Exacto. Y Pablo, ¿cómo estás viendo las empresas que tenían estructuras muy grandes con muchos trabajadores? Sí. El otro día salía un artículo, ¿no?, del tema de, por ejemplo, Sí. zonas francas, que redujeron su estructura al mínimo y mandaron a todo el mundo a teletrabajar. Ahora que además mucha gente lo vivió como una buena noticia, después que el tiempo pasó ya no es tan buena noticia para el trabajador porque, bueno, implica muchas cosas trabajar en la casa y no verte con tus compañeros, vivir con tus hijos en la vuelta, ¿no? O sea, es todas las complicaciones que sabemos. Pero ahora esas empresas ya no tienen la estructura que tenían en marzo de 2020. Y ahí el acuerdo, ¿cómo es? Que trabajadores... Y ahí el acuerdo, del más que el acuerdo, lo que está pasando ahí, que nosotros todos somos parte o protagonistas de un cambio de paradigma que pasa de la presencialidad casi absoluta para hacer todo lo que hacíamos, trabajar, ir al banco, ir al médico, a la virtualidad. Entonces eso está claro que yo conozco también clientes, socios, etcétera, que invirtieron en su momento mucho dinero en grandes estructuras que hoy no las necesitas. Y el ejemplo más típico son los bancos. O sea, yo voy a la sede central, por ejemplo, del Brow, en Ciudad Vieja, que es divina, pero es un museo. No hay funcionarios porque ya hoy las transacciones las hago por el celular, lo otro lo hago por el celular. Entonces, ¿a qué se va? A oficinas cada vez más chicas y donde no necesariamente están todos trabajando. Porque tenés capaz que 10 trabajando ahí y la otra mitad trabajando desde su casa. Pero ¿qué pasa si un trabajador que trabaja en teletrabajo desde la pandemia, cerraron la oficina, quedó una estructura ínfima que no tiene lugar para las 30 personas que trabajan ahí y esa persona no quiere teletrabajar más? Bueno, ahí tenemos un tema, exacto, porque ahí tanto la ley como el decreto dicen que tiene que haber acuerdo de partes. Y esas son las cosas que van a ir surgiendo en la práctica. Ahí acordemos, como siempre, en nuestro país, vos primero tenés la ley, tenés el decreto y después las situaciones de conflicto, si no hay acuerdo entre las partes, y bueno, va a ser la justicia que va a tener que intervenir en estos casos. De hecho, todavía no hay ningún caso a nivel de teletrabajo, o alguno que se me escape, pero obviamente que por ahora esto está haciéndose camino al andar, como se dice. Bien. Hay que esperar unos meses para ver. Otro tema para otro día, Sí, para sí. seguir desarrollando y con muchísimos Dale. ejemplos, Pablo. Pablo, muchas gracias por estos minutos y por sacarnos las dudas. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan buena jornada. Igualmente, cerramos por aquí la entrevista con el doctor Pablo Schiavi. Ya son las 9 de la mañana, 22 minutos y tenemos más noticias para actualizar.